22 de diciembre, hermanos, domingo 22, bendito sea el Señor. Mire, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro del profeta Miqueas. Pocas veces hablamos de estos profetas, hablamos más de Isaías, de Jeremías, de Daniel, de Ezequiel, pero de estos profetas llamados menores, pocas veces hablamos. Pero mire que este profeta, al igual que los otros, también hablan, hermanos, de este acontecer del cual hablábamos ahorita antes de iniciar. Entendiendo la verdadera Navidad, le puse yo a este mensaje, primera parte, entendiendo la verdadera Navidad. Dice Miqueas capítulo 5, versículo 2, por favor, Miqueas 5, 2. Esperando a que todos lo tengamos, en la pantalla ya lo tenemos aquí, pero vamos a esperarlo. Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice así la palabra del Señor. Dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Muy bien. Estas son palabras del profeta Miqueas. Y en primer lugar, hermanos, diré, en esta parte introductoria, he de aclarar que como hombre, escuche bien lo que le voy a decir porque se lo digo de todo corazón, hermano. Yo como hombre, como cristiano y también como pastor, soy enemigo de las tradiciones. A lo mejor algunos de ustedes se han fijado, sobre todo si por conocimiento previo, hermanos, sé que estas tradiciones han sido impuestas por el paganismo. Yo, hermano, fácilmente y por estado natural, créamelo, por estado natural, mi esposa me conoce, puedo ser el Grinch de la Navidad o el que se brinque la Semana Santa sin hacer mención de ella, y esto con intención muchas veces. Yo no sé si ustedes sepan, hablando de la Semana Santa, déjenme le digo algo que está sucediendo o está por suceder. Ustedes, yo se los decía el miércoles a los hermanos que vinieron a la oración. ¿Sí se ha fijado que la Semana Santa o la celebración o la observancia de la Semana Santa no siempre cae en la misma fecha? ¿Sí se han fijado por eso? ¿Sí saben quién determina eso? Pues la Iglesia Católica. Y ahorita, hermano, ahorita, en estos días y en el 2025, antes de que lleguen esas fechas de la Semana Santa, la Iglesia Católica, la Iglesia Romana, está en pláticas con la Iglesia Ortodoxa, que es otra iglesia idólatra también, para fijar una fecha inamovible de la Semana Santa. Entonces, nada más como se lo dejo como un dato para que sepa que muchas veces nuestras tradiciones, hermanos, son completamente paganas. No quiere decir que Cristo no murió, no quiere decir que Cristo no estuvo crucificado. Hemos hablado el domingo pasado, hermano, hablamos todavía de la crucifixión, ¿verdad? De esas tres cruces, hablamos principalmente del Cristo que estaba ahí en medio. Pero hermano, yo soy enemigo de esto. La verdad es que no saben cuán molesto es para mí tener que someterme a la observancia de fechas y tener que hablar de temas de los cuales creo poder hablar, hermanos, con libertad, en cualquier tiempo y con la seguridad que decía ahorita de no caer, de que no voy a caer en anacronismos. Es decir, hermano, yo ahorita pudiera estar hablando también de la muerte, de la resurrección de Cristo, y nadie me podría acusar de que estoy cometiendo un pecado, un anacronismo, es decir, que estoy hablando algo fuera de lugar, ¿verdad que no? A lo mejor en nuestras mentes podemos decir, hermano, pero es que hoy tenía que hablar del nacimiento de Cristo. Lo voy a hacer, hermano, no como obligadamente ni por tradición, sino como para que como creyentes tengamos herramientas para hablar de lo que es verdadero. De esto, hermano, no hay fin, porque a veces también nosotros nos vamos un poquito con la finta. Fíjese que
Me voy a tener que poner lentes porque ya estoy viejito, hermanos. Gracias a Dios. Mire, qué bonito se ve, qué diferente. A lo mejor yo no me veo tan bonito, pero yo sí veo bonito aquí. Es más, los veo más bonitos a ustedes, Miren, con todo esto, hermanos, de que las tradiciones nos abruman, con todo esto de que las tradiciones a veces rigen gran parte de nuestras vidas y de nuestros aconteceres. Sin embargo, nadie, hermanos, me va a poder negar que esta es la estación y esta es la época del año cuando, querámoslo o no, nos vemos obligados a pensar en el nacimiento de Cristo. ¿Lo podemos hacer en otra fecha? ¿Lo hacemos en otra fecha? Sí, pero en esta fecha precisa, hermano, nos vemos de alguna manera, querámoslo o no, obligados. Y usted dice, no, hermano, nadie está obligado. Sí, nadie estamos obligados, hermano, pero al final de cuentas estamos en esto. Esto, aunque podamos constatar, estar seguros de que no hay ninguna probabilidad, hermanos, de que nuestro Salvador y Señor Jesucristo haya nacido en el día que se señala como tal. Hermano, eso está históricamente, geográficamente, ambientalmente, está certificado de que Cristo no pudo haber venido por los datos bíblicos que nos arroja, valga la redundancia, la Escritura. No pudo haber nacido en un mes como este, Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas. Estaban los pastores en el campo, los pastores en aquellas regiones no están en el campo, y hay muchos historia, ¿verdad? Para esto, para constatar esto. Aún con eso, hermano, en que sabemos eso, mire, a la vez pienso en que qué bueno sería que hubiera 10 o 12 días de Navidad al año. Y no me refiero solamente a la celebración. Quisiera en primer lugar empezar diciendo así rápidamente de pasadita. Qué bueno sería, hermano, que tuviéramos unos 10 o 12 días al año de descanso, de asueto, como se nos da, ¿verdad? En los trabajos, todo el mundo para, aún las guerras. En las guerras a veces hay acuerdos, hay acuerdos de paz, treguas. Qué bueno sería hasta por eso que hubiera más días como estos en el año. Serían muy beneficiosos, serían bien recibidos unos cuantos días más de descanso en el año. Y yo creo que eso no le haría ningún daño a la gente que trabaja. Pero además, pasando eso, estas fechas, el día de Navidad que le llaman, es realmente una bendición para nosotros, hermano, particularmente porque nos congrega alrededor de la mesa. ¿Cuál mesa? De la mesa de nuestra casa, de la mesa de nuestros familiares. Nos reunimos. Estos días se prestan para reunirnos con familia y amigos. La hermana pedía ahorita por reconciliación. Pues sí, porque estos días son muchas veces o son utilizados para eso. Ahora, aunque en otras prácticas relacionadas con este día no seguimos los pasos de otras personas, o cuántos ya iniciaron el Maratón Guadalupe Reyes, yo creo que no, ¿verdad? Nosotros no participamos de eso, ni de otras cosas, ¿verdad? Bueno, aún con todo esto, hermanos, yo no quisiera que viéramos algún daño, o no creo que caigamos en algún pecado cuando pensamos tanto en la encarnación como en el nacimiento del Señor Jesús en esta fecha o en otra. Y dejando a un lado la doble moral, porque sí es una doble moral, hermanos, cuando señalamos que no se deben hacer, que no se debe celebrar, y al final de cuentas terminamos participando. ¿Por qué digo esto de la doble moral? Porque Pablo habla de una doble moral cuando dice a los Romanos, capítulo 2, verso 21 en adelante, dice: tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo, dice. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Versículo 22, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, dice, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Y usted dice, hermano, ¿y esto qué tiene que ver con la Navidad? Como dice el dicho. Pues tiene que ver mucho, porque aquí pudiéramos, hermano, agregar a la lista: tú que dices que no se debe celebrar la Navidad, celebras la Navidad.
O sea, a lo mejor no con gorro y vestido de Santo Claus, ¿verdad? Pero al final de cuentas celebramos, hermano. Celebramos. Y esto aplicado, déjeme le digo, a que de una o de otra manera en estos precisos días todos participaremos de cosas que son típicas y únicas de estos precisos días, de estas fechas. Y me refiero otra vez, puedo hacer una gran lista, pero me voy a referir a las cosas más comunes que suceden, hermanos. Expresamente participamos de comidas extraordinarias. ¿Sí o no? Todos participamos de comidas extraordinarias en estas fechas. Participamos de reuniones extraordinarias. Yo creo que nunca nos juntamos, hermano, así con tanto placer, hermano, como en estas fechas. Inclusive, hermanos, participamos de vestiduras, de vestidos extraordinarios. A lo mejor el domingo que entra venimos acá estrenados, ¿verdad? ¿A poco no? Oye, compré esto, ¿verdad? Pero no, lo voy a dejar para Navidad, lo voy a dejar para el 24. No me diga que no. Así somos. Entonces, hermano, déjeme le digo, entre otras cosas, porque puedo seguir con la lista. Entonces creo que en vez de diferir, hermanos, de dividirnos entre opiniones, debemos aprovechar al máximo el bien conferido por estos días y dejar que los supersticiosos pues sigan con sus supersticiones, ya que entre poder aprovechar, hermanos, el corazón un poco más dispuesto de las personas y seguir puntualmente una tradición supersticiosa, pues ahí sí hay diferencia, hermano. Este es el motivo de este sermón, que nosotros hagamos diferencia con la verdad, con lo que es verdadero, con lo que es esencial. Lo demás, hermano, que pase desapercibido. Entonces, en primer lugar, hermano, voy a hablar en esta mañana, si Dios me permite, los dos primeros puntos. El primer punto es, ¿quién fue el que envió a Cristo? Porque aquí se nos dice, hablando el Señor a través del profeta Miqueas, de ti me saldrá, dice, el que será Señor en Israel. Y en segundo lugar, si hay tiempo, podré hablar acerca de a dónde vino Cristo cuando se encarnó. Y ya dentro de 15 días, hermano, hablaré de otros dos puntos. Pero empecemos por aquí. ¿Quién envió a Cristo, hermanos, a este mundo? La respuesta nos es entregada por las propias palabras del texto. Dice Miqueas capítulo ese capítulo 5, versículo 2, dice, de ti, dice a Belén, a la ciudad de Belén, le dice Jehová a Belén, hablando por la boca de Miqueas, de ti me saldrá, dice Dios, de ti me saldrá. Miren, hermanos, es un dulce entendimiento, es un dulce pensamiento que Cristo Jesús no haya venido a este mundo, hermano, sin el permiso, sin la autoridad, sin el consentimiento, sin la ayuda del Padre. Miren, nosotros somos trinitarios, nosotros creemos que Dios es uno en tres personas, ¿verdad? Nosotros lo creemos, pero a veces, hermanos, en nuestro quehacer cristiano y aún en nuestra doctrina, erramos. Y le voy a decir por qué. Porque a veces nos vamos a un extremo o a otro. A veces decimos, es que Cristo vino al mundo y el Padre se separó de Cristo totalmente cuando dijo, Jesús, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? El Padre se separó, hermano. Esta es una expresión para que nosotros entendamos solamente que el pecado hace separación entre el hombre y Dios. Pero ahorita hablaremos un poquito acerca de esto, aunque no es el tema, la crucifixión. Pero quiero que entendamos, hermano, que Cristo vino y nació en este mundo porque fue el enviado del Padre para que fuera el Salvador de los hombres. Mire, nosotros como cristianos, dije ya trinitarios, estamos inclinados a veces a olvidar que si bien es cierto que hay distinciones entre las personas de la Trinidad, déjeme le digo algo.
No hay distinción en cuanto al honor de estas tres personas. No hay distinción. Y muy frecuentemente atribuimos el honor de nuestra salvación, o al menos las profundidades de su misericordia, de la misericordia de la salvación y su grandiosa benevolencia, se la atribuimos más a Jesucristo que al Padre. Eso es un error, hermano. Déjeme le explico por qué. Debemos de entender claramente que si Jesús vino a este mundo y nació en este mundo, vino también por consentimiento, acuerdo y amor del Padre. A veces cuando pensamos en el Padre, dígame si no, hermano, a mí me pasa. Cuando pensamos en el Padre, pensamos en un ser que está en su trono, en un anciano, enojón, refunfuñón, y que Cristo es el bueno de la historia porque Él vino a salvarnos. Decimos, ay, con Cristo puedo hacer lo que quiera. Hermanos, son uno solo. Eso es lo que yo quisiera que entendiéramos. Por eso el profeta Miqueas dice, saldrá de mí saldrá, dice, de mí saldrá. ¿Sí? Esto, hermano, el regalo de Dios es un regalo amoroso del Padre, sancionado también por el Espíritu Santo. Y ahorita lo vamos a comprobar. El Señor vino por consentimiento y por amor del Padre. Y si fue convertido en un bebé, en un niño, ¿no dice la Escritura que lo engendró el Espíritu, hermano? Fíjese cómo la Escritura, hermano, como igual que lo que decíamos ahorita, de cómo en la Escritura se menciona muchas veces el acontecimiento de la Navidad. También se menciona en muchas partes, aunque no diga Trinidad, usted y yo lo sabemos, se menciona muchas veces la Trinidad. Y en el nacimiento de Cristo, el advenimiento, también se menciona la Trinidad. Lucas 1:35 dice: respondiendo el ángel le dijo, ¿a quién? ¿A quién le dijo esto, hermanos? A María. Le dice, el Espíritu Santo, dice, vendrá sobre ti. Y luego, ahí está el Espíritu ya. ¿Qué más dice? Y el poder del Altísimo, está hablando del Padre, te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Se menciona la Trinidad, sí o no, hermanos? Se menciona la Trinidad. En la Navidad se menciona a los tres, a ese Dios único y verdadero en tres personas. Hermanos, y si Cristo habló maravillosamente cuando estuvo aquí en la tierra, ¿acaso el Padre no fue por perdón, hermano? ¿Acaso no fue porque el Padre derramó gracia en sus labios, como dice la Escritura, para que fuera un capaz ministro del nuevo pacto? Sí, fue por eso, dice el Salmo 45:2, eres el más hermoso, dice, de los hijos de los hombres. Y enseguida dice, la gracia se derramó en tus labios. ¿Quién derramó la gracia? El Padre, el Espíritu Santo. ¿Por qué las gentes se asombraban de su doctrina? Porque estaba lleno del Espíritu Santo el Señor. Entonces nosotros a veces hacemos una diferenciación, hermano, que no es muy buena y que tenemos que ubicarnos, ¿verdad? La gente necesita saber, hermano, que Cristo es Dios, que Cristo es Dios. Ahora también hay por ahí, hermanos, una secta, yo no sé si usted la conoce, que pareciera ser muy igual a nosotros. ¿Han oído hablar de los unicitarios o unitarios? ¿Qué dicen los unicitarios o los unitarios? Parecieran cristianos, pero es una secta, hermano. Los unitarios dicen que no, que nosotros estamos equivocados. Número uno, que si bautizamos a alguien en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ese bautismo no sirve, porque inclusive ellos le atribuyen, como otros, salvación al bautismo en aguas, y eso no es cierto, no es bíblico. Pero también dicen, hermano, y cometen la aberración, ¿cómo se dice? Hermenéutica e interpretativa de decir que el Padre murió en la cruz. Y no fue así. Aunque sean uno, hermano, son
distintos en sus quehaceres, distintos en lo doméstico, en lo que sucede. Es una aberración, hermano, decir, cuando Cristo murió, el Padre estaba siendo crucificado ahí. Entonces esto suena raro. Entonces, hermano, nosotros tenemos que tener en cuenta las cosas tal y como sucedieron. Decíamos ahorita, si el Padre lo abandonó a Jesús cuando tomó la amarga copa de la hiel, de la amargura en aquella cruz, ¿el Padre dejó de amar a Jesús, hermano, ahí en la cruz? No, el Padre nunca dejó de amar a su Hijo. Y después, yo creo que lo amaba aún. Y después de 3 días, ¿quién levantó a Jesús de los muertos? ¿Quién lo recibió en lo alto, habiendo llevado cautiva la cautividad? Hermanos, quien conoce al Padre, dice la Escritura, y al Hijo y al Espíritu Santo como debería conocerlos, nunca coloca a uno por encima del otro. No está más agradecido el uno que con el otro, o con uno que con el otro. Y aunque el Hijo se encarnó, podemos ver a todos actuando, hermano, en Belén. A todos actuando en Belén. Podemos ver a la Trinidad misma actuando en el Getsemaní también. Y también se involucraron los 3 en la obra de la salvación. Por eso el Señor dice, de ti me saldrá, dice, de ti me saldrá. Si hemos puesto la confianza en Cristo Jesús, y si hemos colocado nuestra seguridad únicamente en Él, y si estamos unidos a Él, entonces debemos creer que estamos unidos al Dios del cielo, hermanos. Estamos unidos al Padre cuando creímos en el niño de Belén, puesto que hemos confiado en Cristo y tenemos una íntima relación con Él. Entonces, por esa razón estamos ligados al Dios eterno. El anciano de días es nuestro Padre, hermanos, y nuestro amigo lleno de amor, que decide salvarnos por medio de su Hijo amado. De ti me saldrá. Miren, hemos visto en algún momento la profundidad del amor que había en el corazón del Padre cuando envió, porque así lo dice la Biblia. No solamente Miqueas dice, de mí saldrá, sino que de ti, dice de Belén, sino que de Belén, pues, dice también en muchas partes de la Escritura, en esta grandiosa empresa de la misericordia, dice Juan 3:17, dice, porque no envió, ¿quién? Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, dice, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Quién envía? El Padre. ¿Quién está involucrado en esta obra de salvación, de misericordia, de buena voluntad para con los hombres? El Padre, el Hijo y el Santo Espíritu de Dios. Hermanos, los creyentes, escuche esto, los creyentes somos los únicos que reconocemos que la Navidad es 100% con fines salvadores. Con fines salvadores. Entonces, hagamos valer esto, hermanos, en cualquier fecha, en cualquier fecha, hagamos valer esto. Si Dios se hizo hombre, es porque vino a salvar. Se hizo hombre para salvarnos. Ahora, miren, hay un aspecto de la Navidad que nosotros no entenderemos nunca, cabalmente, y es el siguiente. Yo sé que usted ha oído o ha leído algunas cosas acerca de que en los días de la eternidad, hubo un día sombrío y triste cuando Satanás cayó y arrastró consigo, dice la Escritura, dice Judas, a 1/3 de las estrellas del cielo. Pedro habla un poquito también de esto. Cuando Dios, lanzando de su grandiosa mano los truenos omnipotentes, arrojó aquel grupo rebelde y los lanzó al foso de la perdición, o los ató, dice la Escritura. Hermanos, yo quiero que considere ahora, ese fue un día, dije, sombrío y triste en los cielos, pero yo quiero que considere ahora si podemos concebir una pena en el cielo, cuando
sucedió esto, hermanos, cuando el Hijo del Altísimo dejó el seno de su Padre, donde había descansado desde antes de todos los mundos, y cuando el Hijo lleno de misericordia dijo: envíenme a mí, yo iré. Y luego el Padre dijo: ve. Y luego viene algo, hermano, que lo cantamos, lo leemos en la Escritura, pero a veces, hermano, no lo entendemos a cabalidad. ¿Sabemos realmente lo que Dios hizo, hermanos, cuando vino a este mundo? ¿Sabemos lo que significa lo que Pablo nos revela a través de sus palabras cuando dice en Filipenses capítulo 2: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, versículo 5, versículo 6. ¿Cuál fue ese sentir que hubo en Cristo? Dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó, dice, el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hermanos, ¿sí se dan cuenta que este pasaje habla de la Navidad? Este pasaje habla de la Navidad. Aquí no se presentan los pastores, aquí no se presentan las cosas más románticas que usted y yo conocemos de la Navidad. Pero se presenta, hermano, otro aspecto de la Navidad que a veces pasamos por alto y que tenemos que hacerle entender a la gente. ¿Qué celebra la gente, hermano, hoy en día? El aspecto más alejado, más romántico, si pudiéramos decirlo, de esto. Ay, el niño Jesús, ¿verdad? Y no lo pongan hasta el 25 en el nacimiento, ¿verdad? Y dele besito. Y eso yo lo tengo grabado aquí, hermano. Mi madre puntualmente ponía el nacimiento y veíamos ahí el pesebre con algodones y mamá, ¿y el niño cuándo? Espérese hasta el 25, ¿verdad? Iba a estar ya. Y el 25, antes de colocarlo ahí, nos traía a todos: dele besito al niño Dios. Eso es una cosa muy romántica, muy bonita, un bonito cuento infantil. Pero, hermano, ¿qué fue lo que sucedió realmente? ¿Qué fue lo que aconteció? Mire cómo Pablo habla de la Navidad en otro aspecto que a veces no contemplamos. Dice que Cristo, siendo en forma de Dios, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Qué fácil se lee, hermanos, qué fácil se lee esto. Yo les ruego que pensemos en estas palabras no solo como palabras, hermano, sino como un acontecimiento real, como algo que sucedió y que fue algo, escuche, fue algo sumamente dramático, hermano. Esto que aconteció allá arriba, antes de que sucediera aquí abajo, fue algo dramático. Hermano, yo le pregunto, si hoy su hijo o su hija le dijera: papá, mamá, me voy a la China oriental, o me voy a Timbuktu, o me voy no sé a dónde, y posiblemente nunca más me vuelvas a ver, me voy a alejar de ti, me voy a alejar de ustedes, de los que más amo, ¿usted se pondría feliz de la vida? Pues claro que no. Hermano, eso conmueve las entrañas, eso conmueve a cualquiera. Piense en esto, hermano, porque esto fue lo que realmente sucedió. La Biblia dice, hermano, a veces decimos: ay, sí, la Navidad, los angelitos, ¿verdad? Dieron un mensaje angelical maravilloso. ¿Sabe usted por qué los ángeles estuvieron involucrados en la Navidad, hermano? Porque para ellos mismos, como seres creados, fue conmovedor. Escuche, fue conmovedor ver al Creador de los cielos, porque Jesucristo estuvo, dice la Escritura, en la creación misma. Por Él, dice la Escritura, todas las cosas subsisten hasta ahora. Y verlo, hermano, decir: me voy a desvestir, me voy a despojar y voy a hacerme como uno de aquellos allá abajo para salvarlos. Ah, sí, está bien. No, hermanos, los ejércitos de los cielos se movieron. Los ejércitos de los cielos dijeron: ¿qué está pasando?
¿Qué sucede con esta decisión? El Señor puso a un lado su corona de rey, de Señor. Dijo: Padre mío, yo soy Señor de todo, soy bendito por siempre, pero voy a hacer mi corona a un lado y voy a ser como los hombres mortales. Se despoja de su brillante vestimenta de gloria y dice: Padre, voy a ponerme un vestido de barro, de tierra, justo el mismo que usan los hombres. Eso es la Navidad, hermano. Esto es Navidad. Se quita todas esas joyas con las que era Él glorificado. Hace a un lado sus mantos bordados de estrellas y sus túnicas de luz para vestirse con las simples ropas del campesino de Galilea. Esto es Navidad, hermano. Esto es Navidad. Hermanos, cuán solemne debe de haber sido ese acto de despojo. Yo no puedo expresarlo, hermano, con palabras, pero yo quiero que usted medite en ello. O como dicen otras versiones de Filipenses 2:7, hermano. Dice aquí: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice la Torres Amad, la Biblia Torres Amad dice, y me encontré aquí con algo muy interesante que yo no sabía, con varias cosas. Dice la versión Torres Amad, dice: y no obstante, escucha esta palabra aplicada a esto, se anonadó a sí mismo, dice. Se anonadó a sí mismo, tomando la forma o naturaleza de siervo, hecho semejante a los demás hombres y reducido a la condición de hombre. La versión Yuneman dice: pero asimismo se anonadó, forma de siervo tomando, en semejanza de hombres hecho, y de condición hallado como hombre. Y la Biblia, la versión Dios habla hoy, dice: sino que renunció a lo que era propio y tomó naturaleza de siervo, nació como un hombre. Anonadar significa eso, ya lo buscó. ¿Dónde está eso? ¿No me creen? Búsquenlo en el diccionario de la Real Academia Española, y dice: la palabra anonadar, hermano, tiene dos significados muy diferentes. Usted y yo conocemos uno, y ahorita lo voy a mencionar, aquí lo dice el diccionario. Pero yo no sabía, hermano, que anonadar también significa reducir algo a la nada, apocar, abatir. ¿Qué significa abatir? A estar en tierra, hermano. Eso significa abatir. Y figuradamente significa derrotar o humillar. Y la otra cosa que es el significado que usted y yo conocemos es, hermanos, anonadar o anonadado significa sorprendido, sobrecogido, desconcertado o abrumado. Pero, hermano, la versión bíblica dice que Cristo se redujo a la nada, se apocó, se abatió, se humilló, hermanos, porque esto es lo que nos interesa. Ahora, podemos imaginarnos el cambio, hermano, que hubo en el Señor, Dios de todas las cosas. Podemos imaginarnos la separación, hermano, el proceso de separación. Hermano, yo creo que los ángeles deben haber llorado cuando perdieron la compañía de Jesús, cuando la misma luz del cielo abandonó su morada. Pero los ángeles lo siguieron, hermano. Por eso siguieron a Cristo, hermano. Y por la Escritura nos enteramos que bajaron para servir al Salvador a lo largo de las calles de este mundo de siervos, de hombres. Mire, leamos lo que los ángeles exclaman aquí. Salmos 24:7 dice: alzad, dicen a este mundo, alzad mundo, tus cabezas, alzaos vosotras, puertas eternas, porque viene a entrar a este mundo, al escenario de este mundo, el Rey de Gloria, dice. Es como si los ángeles dijeran: ¡hey, hombres, humanidad, hombres de tierra, levanten las puertas porque viene alguien grandioso, maravilloso, que es el Rey de la Gloria! Este salmo habla de la Navidad, hermano.
Y los ángeles descienden con él. Y en esto no miento, hermano, porque usted y yo sabemos estos versículos. El Espíritu entra en la carne de un pequeño bebé. Y ahí él fue servido por ese poderoso ejército de ángeles, quienes le proclaman anunciándolo. Lucas 2:9, nos lo sabemos de memoria, es lo que nos gusta de la Navidad. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, dice, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Y el versículo 10 dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. 12, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. 13, y repentinamente, no solamente fue un ángel, dice, apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, versículo 14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Así que entendamos esto, hermanos. Cristo es el regalo del cielo, no de la tierra. Cristo es el regalo de Dios, el regalo del cielo, hermano. El Padre lo envió, contemplemos ese tema. Nuestras almas deben de aferrarse a este tema y en cada período de su vida sobre esta tierra pensemos que Él sufrió lo que el Padre quiso que sufriera, que cada paso de su vida fue marcado con la aprobación del grandioso yo soy. Cada pensamiento que tengamos acerca de Jesús debe de estar conectado con el Dios eterno, con el Padre eterno, siempre bendito, pues es Dios quien dice a Belén por boca de Miqueas, de ti me saldrá, dice Dios. Y la segunda cosa es que la Navidad es para los hombres, hermano, un regio regalo para el que cree. Toda paz y buena voluntad, sí, pero para Dios, hermano, esto tuvo un costo de gran valor, el cual nadie, ni el más grandioso estudioso, teólogo cristiano, podrá entender cabalmente, hermano. No vamos a poder evaluar completamente el costo que esto tuvo. Qué bonito celebrar la Navidad, hermano, pero ¿qué costo? ¿A qué costo? Dios se hizo hombre. Tenemos que decirle a la gente, hermano, allá afuera, que no todo es bebida y comida y regalos y, como decíamos ahorita, ropa nueva. Tenemos que ver el drama que hay en la Navidad, el verdadero drama de los cielos, porque como es regalo de los cielos, en los cielos, hermano, se llevó a cabo un drama tremendo, hermano. Como creyentes, lo único que yo creo, hermano, que podemos hacer es agradecer, es alabar, es exaltar, y no un día, sino todos los días de nuestra vida, el hecho de que Dios, hermano, haya tomado la decisión de hacerse hombre. En resumen, hermanos, para terminar este punto, la pregunta es, ¿quién lo envió? La respuesta es su Padre, el Padre de los cielos, nuestro Padre celestial. A veces, hermano, creemos que somos solamente cristianos por Cristo. Somos cristianos por Dios, hermano. Somos cristianos por su Espíritu. Somos cristianos por el Padre. ¿Tuvo algún costo esto? ¿O cuánto costó? Sí, a lo primero, sí tuvo un costo, ya lo dijimos. Y lo segundo, ¿qué costo? El costo de la humillación, el costo del apocamiento, el costo del abatimiento, lo cual nunca podremos comprender, pero sí reconocer y alabar siempre, hermano. Estos días deben de ser, hermano, de reconocimiento, de alabanza, de adoración. Mi pastor, mi primer pastor, siempre ponía el ejemplo acerca de esto. Y yo sé que eso no nos entra, porque decimos, no, pues es que es imposible. Pues, hermano, no es imposible para Dios. Decía el pastor, es como si, hermano, alguien viniera a la puerta de nuestra casa y viniera a invitarnos un día
Y he escuchado dos ejemplos. Uno es muy feo y el otro también. Decía, es como si una hormiga tocara la puerta de nuestra casa y nos dijera: querido amigo, venimos a invitarte, la colonia de hormigas que está aquí en el patio de tu casa, a que te hagas como uno de nosotros. Y el otro ejemplo es el de un cerdo. El de un cerdo tocando la puerta de nuestra casa y decir: queremos que te hagas como uno de nosotros. Y usted dice: hermano, no, eso es blasfemia. ¿Usted cree que siendo Dios, hermano, y habiéndose hecho como uno de nosotros, en una condición caída como estábamos nosotros, Él no estuvo en una condición caída, pero participó del pecado, hermano, en el sentido de que cargó nuestros pecados? No participó realizando los pecados que nosotros realizamos, pero, hermano, cargó con nuestros pecados. Por eso el canto ese que cantamos dice: del trono a la cruz, ¿sí? O de la, ¿cómo dice? De la muerte a la cruz, dejaste el trono para de tu trono a la cruz. O sea, del trono bajó al pesebre. Hermano, en el pesebre nosotros podemos decir: ay, qué bonito, qué romántico, qué maravilloso. Pero eso no se quedó ahí, hermano. La vida de Cristo, el drama, la gran obra de la salvación continuó y lo llevó hasta la cruz misma, a morir como un ladrón, decíamos la semana pasada, como un criminal de los peores, por causa suya y por causa mía. Dios nos ayude, hermano, a meditar un poquito más en esto. Y ahora, en segundo lugar, hermano, ¿a dónde vino el Señor? ¿A dónde llegó por primera vez? Dice Miqueas 5:2: pero tú, Belén Efrata, de ti me saldrá. Voy a considerar dos o tres palabras, hermanos, relativas a este lugar, a Belén. Porque si Dios, hermano, consideró bueno y adecuado que naciera en Belén, eso debió de haber sido, hermano, por algo, ¿no creen? Vamos a examinar un poquito el nombre mismo de Belén y la posición que geográficamente ocupaba este lugar. En primer lugar, se consideró necesario que Cristo naciera en Belén debido a la historia que Belén misma tenía. Dicen que Belén, ¿y qué cosas pasan, hermano? Miren nomás. Belén, hermano, es muy querida, dicen, para todo israelita. Era esa pequeña aldea donde Jesús nació, es amada y querida por todo judío. ¿Y sí saben dónde está, hermano, ubicada? Palestina, Gaza, ahí está ahorita. Está ocupada por musulmanes. Fíjese nomás qué cosas, ¿verdad? Allí, hermano, nosotros podemos encontrar muchas cosas muy interesantes. Y podemos decir, hermanos, que Jerusalén podía brillar más que Belén. Podía brillar más que Belén en esplendor. ¿Por qué? Porque ahí estaba el templo. De Jerusalén se dicen cosas muy hermosas. Salmo 48:2 se dice: de Jerusalén, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, en el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Sin embargo, alrededor de Belén, hermano, ocurrió un número de incidentes que la convirtieron siempre en un agradable lugar de descanso para la mente de cada judío. Inclusive el cristiano no puede evitar, hermano, amar a Belén. ¿Por qué? Porque, hermano, este acontecimiento primero de Dios hecho hombre se manifestó ahí. Ahorita en uno de los cantos o de los villancicos, o no me acuerdo, ahí aparece la palabra, ¿verdad? El lugar de Belén. Parece que la primera mención, fíjese, que tenemos de Belén es la mención de un hecho muy triste. Allí, dice la Escritura, murió. ¿Se acuerda que hace domingos hablábamos acerca de Raquel, la amada de Jacob? Pues ahí murió Raquel, hermano. Murió Raquel. Pero antes de morir sucedió algo. Génesis capítulo 35, dice el versículo 16 al 20, dice: después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar ¿a dónde? A Efrata, a Belén Efrata, cuando dio a luz Raquel, dice. Y hubo trabajo en su parto, estaba embarazada. Versículo 17.
Y aconteció como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. 18. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, dice, llamó su nombre antes de morir. ¿Cómo le dijo a su hijo? Benoni, que quiere decir hijo de mi dolor. Se estaba muriendo, ¿cómo más le podía llamar? Le puso Benoni. Mas su padre Jacob lo llamó Benjamín, que quiere decir hijo de mi mano derecha. No sé si esto ya le suene un poquito, hermano. Así dice el versículo 19: murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Yo no sé si usted crea esto, pero esto, hermanos, este relato es un incidente singular y casi profético. Le voy a decir por qué. María no habría podido también haber llamado a su propio hijo Jesús Benoni, hijo de mi dolor. Usted dice, ¿por qué? Hermano, le voy a decir algo. ¿Ya vieron la película esa nueva que sacó Netflix? ¿Ya la vio? ¿Ya la vieron? Recomendada. No es una película, hermanos, qué bárbaro, qué peliculón. Ustedes, Anthony Hopkins es un buen actor, la hace del rey Herodes, hace un papelazo ese hombre. Pero hermano, la película nos ayuda a meditar un poquito en estas cosas, hermano. Principalmente, pues la película se llama María. Principalmente en lo que María como mujer, y que contrario a lo que la Iglesia Católica Papista Romana dice, que fue inmaculada, pegaron el grito en el cielo, hermano, ya quieren prohibirla. Están enojados los católicos romanos porque se presenta María teniendo dolores de parto cuando da a luz a Jesús. Y entonces los católicos romanos dicen que María no pudo haber tenido dolores de parto porque era la madre de Dios, no de Jesús, de Dios. Y que María fue inmaculada y que fue siempre, siempre virgen. Entonces, pues no podía abrir matriz si fue siempre virgen. Entonces estas cosas son chocantes, hermano. Y hay algo en la película que a mí me hizo llorar. Me hizo llorar, la verdad de las cosas, porque me hizo meditar. Hermanos, ¿ustedes creen que porque esto es un cuento romántico, hermano? Decir, ay, María, qué bonita, ¿verdad? Recibió del ángel el anunciamiento y luego se embarazó. Y ay, José, bien buena onda, su novio, porque estaban comprometidos, no estaban casados, la acogió y creyó en ella y luego se fueron, hicieron. Hermano, ¿usted cree que esto fue así de romántico? Todo bien bonito. En esa película, hermano, se muestra que a María la querían matar. ¿Por qué, hermano? ¿Porque es un invento del que hizo la película? No, porque no está todo escrito, hermano, pero nosotros tenemos que pensar en lo que realmente sucedió. Hermano, la ley judía decía que si una mujer se hallaba embarazada sin estar casada, ¿qué debía de pasar? Debían de apedrearla y matarla. Entonces, hermano, José tuvo que fajarse porque había recibido de parte de Dios también la revelación que lo que había acontecido en su novia, hermano, venía de parte de Dios. Y tuvieron que escapar y tuvieron que irse y Dios acomodó las cosas. Pero hermanos, hay muchas cosas alrededor de esta historia romántica, hermano, que fueron muy difíciles, que fue un verdadero drama. Nosotros pensamos y decimos, ay, sí, qué bonita historia. Hermano, hubo un verdadero drama alrededor de esto. Les recomiendo la película. No es una película que usted diga, no, hombre, hermano, pero hay mucho en qué meditar en cuanto a esto. Pues ahí, hermano, en esa película se menciona, fue lo que me hizo llorar, hermano, cuando recapacité en eso precisamente. Y el sermón ya lo tenía hecho, pero me acordé de este tema y lo apliqué. La Biblia dice, hermano, que Simeón, ¿se acuerda? Cuando Jesús es presentado a los 8 días, hermano, en el templo, había dos personajes ahí que recibieron y dieron testimonio que Jesús, el hijo de María, era el Mesías Salvador. ¿Quiénes eran esos dos personajes? Simeón y Ana. Ahí aparecen, por cierto, en la película.
aparecen en la película. La Biblia dice acerca de Simeón, dice Lucas 2:34, los bendijo Simeón, es decir, al niño y a sus padres, y dijo a su madre María, escuche esto, hermano, a ver si seguimos de románticos con la Navidad. He aquí, le dijo a María, es decir, tu bebé, tu hijo, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y escuche el versículo 35, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Se le hace romántico esto? Yo le pregunto a ustedes, madres, ¿les hubieran gustado que recibir un mensaje? Mira, este es tu hijo, qué bonito, ¿verdad, bebé? Pero, ¿sabes qué? Este hijo te va a ocasionar conflictos muy serios, muy graves. Va a ser como una espada que traspase tu alma. María fácilmente pudo haber llamado a su hijo Benoni, hijo de mi dolor. Recuerde cuando estaba en la cruz, hermano, este es un verdadero drama. Un drama que por las tradiciones nosotros hemos opacado. Y digo hemos porque como cristianos, hermanos, no le damos el verdadero significado a este acontecimiento. En la Semana Santa igual. ¿Qué vamos a hablar en Semana Santa? Ay, las 7 palabras. No son 7 palabras, son 7 frases. Y hermano, no está todo ahí recabado en Semana Santa en 7 frases. Hermano, el drama fue verdadero, el dolor fue verdadero, los clavos fueron verdaderos, los azotes, la corona, todo fue real y verdadero. Pero no lo entendemos porque no nos detenemos a meditar. María pudo haber llamado, igual que Raquel, a su hijo Benoni, pero el Padre del cielo lo llamó Benjamín, lo llamó hijo de mi mano derecha. Si leemos la escritura, ¿dónde está Jesús ahorita, hermano? A la derecha del Padre, hijo de mi mano derecha. Ahí está el Señor. Así que este pequeño incidente, hermanos, parece casi una profecía de que Benoni, Benjamín, el Señor Jesús debía de nacer ahí en Belén. Pero además, hermano, hay otra mujer que hace famoso o muy reconocido este lugar. El nombre de esa mujer fue, ¿sabe quién? Noemí. ¿Ha leído el libro de Ruth? Allí en Belén, dice la escritura, vivió Noemí en días posteriores a Jacob y a Rebeca. Para este tiempo, hermanos, tal vez ya la lápida que el amor de Jacob había levantado en la tumba de su amada, yo creo ya estaba cubierta de musgo. A lo mejor la inscripción que Jacob pudo haberle puesto ahí, el epitafio, ya estaba borrado. Pero aquí damos cuenta otra vez de una hija de gozo y a la vez una hija de tristeza, de amargura, de dolor. ¿Por qué, hermano? Porque Noemí fue una mujer a quien el Señor había amado y había bendecido, pero tenía que marcharse, dice la escritura, a una tierra extraña. Y ahí, hermano, ella dijo, en Ruth capítulo 1, 19 en adelante, dice, anduvieron pues ellas dos, Noemí y Ruth, dice, hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Versículo 20. Y ella le respondía, no me llaméis Noemí. Noemí quiere decir delicia, hermanos. Ese es el significado del nombre Noemí. Llámenme más bien como Mara, que quiere decir amarga o amargura, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Mire, sin embargo, Noemí no estaba sola en medio de todas sus pérdidas, hermano. Se le habían muerto sus hijos, se le había muerto su esposo, pero alguien se había unido a ella, hermanos. Alguien se había aferrado con palabras muy románticas también y que tienen un significado tremendo. A donde quiera que tú vayas, le dijo Ruth, iré yo. ¿Y qué más dijo, hermano? Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y Ruth, hermanos, era esa moabita cuya sangre gentil se debía unir con el torrente puro y sin mancha del judío que debía engendrar al Señor, nuestro Salvador.
el grandioso rey, y tanto rey de los judíos como de los gentiles. El bellísimo libro de Ruth tuvo todo su escenario ahí, hermanos, en Belén. Fue en Belén que Ruth salió a recoger espigas en los campos de Booz. Fue allí que Booz la miró y ella se inclinó a tierra ante su señor. Fue allí que se celebró su matrimonio, y en las calles de Belén, Booz y Ruth recibieron una bendición que los hizo fructíferos de tal forma, hermanos, que Booz se convirtió en el padre de Obed, y Obed el padre de Isaí, e Isaí engendró al rey David, y de David, hermano, vino el Mesías, el Salvador. Este último hecho, hermano, reviste a Belén con gloria. El hecho que David haya nacido allí, el héroe poderoso que mató al gigante filisteo, que libró a los descontentos de su tierra de la tiranía de su monarca, y que después, con el pleno consentimiento de un pueblo que así lo quería, fue coronado rey de Israel, hermano, como símbolo, como simil de Cristo Jesús, el verdadero rey. Belén, hermano, era una ciudad real, y con real quiero decir, era una ciudad de reyes, porque reyes fueron engendrados allí. Y aunque Belén era pequeña, tenía mucho para ser estimada, hermanos. Era un derecho entonces, por la historia, que Belén debía ser el lugar del nacimiento de Cristo. Pero número 2, déjeme a ver si puedo terminar. La palabra Belén, aquí me encontré con algo también muy extremo, hermano, que yo no sabía, que yo no entendía. Así como vemos en María, hermano, una felicidad por haber concebido, pero también a la vez una tristeza porque el hijo nacido habría de causarle dolor. Y en Raquel y en Noemí vemos las dos cosas. Belén, la palabra en sí, hermano, tiene un doble significado. Fíjese qué curioso. Quiere decir Belén, quiere decir la casa del pan, pero también quiere decir la casa de la guerra. Qué curioso, ¿verdad? Y para empezar con el primer significado, la casa de pan, debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿no debía acaso nacer Cristo el Salvador precisamente en la casa del pan? Él es el pan de su pueblo, hermanos. Él es el pan nuestro de cada día, de quien recibimos todavía nuestro alimento. Dice que como nuestros padres comieron el maná en el desierto, así nosotros vivimos de Cristo aquí abajo. Lo dice Juan 6:31, dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no, les dijo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿De qué está hablando? De la Navidad. Juan está hablando de la Navidad. Dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. 34, le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amigo que me escuchas hoy, somos seres hambrientos frente al mundo. Y si el Cristo que nació en Belén no nos alimenta, solo nos alimentaremos de sombras, de tradiciones, las cáscaras y desperdicios que este mundo nos ofrece. Solo podían gratificar el gusto porcino de nuestras vidas. Éramos como los puercos antes de que Cristo llegara a nosotros, pero dentro de nosotros gemíamos, llorábamos por algo sustancial, verdadero. Y en ese bendito pan del cielo, hecho del cuerpo magullado de nuestro Señor Jesús y cocido en el horno de sus agonías, encontramos un alimento bendito. ¿Sí o no, hermanos? Pero también todavía hoy, para el más fuerte de los santos, el más humilde de la familia de Dios, nosotros seguimos acudiendo a Belén por su pan. Y el hombre más fuerte que come sólidos alimentos va a Belén por ellos. Es decir, me refiero a que toda alma sedienta encuentra en el Hijo de Belén
saciedad completa para su alma. Digamos en oración, hermanos, de reconocimiento: casa de pan, hijo del pesebre en Belén, ¿de dónde podía, sino de ti, venir nuestro alimento? Podemos intentar probar al Sinaí, pero en las cumbres del Sinaí, hermanos, son cumbres rocosas donde los frutos no crecen y sus alturas espinosas no producen el trigo que nos alimenta hoy. Podemos ir incluso al propio monte Tabor, donde Cristo se transfiguró, y sin embargo allí tampoco hemos sido capaces de comer su sangre, de comer su carne y de beber su sangre. Pero Belén, casa de pan, fue nombrada correctamente, pues allí se le dio al hombre por primera vez el pan de vida, hermanos, el pan de vida. Dijimos que Belén es llamada también casa de guerra. Déjeme le explico Esto me sorprendió. Volví al diccionario, hermanos, al diccionario de la lengua española, y busqué Belén. Búsquelo usted en casa, búsquelo. Belén en el diccionario, hermano, quiere decir, geográficamente, dice localidad de Palestina en la que nació Jesucristo. Belén, dice como sinónimo, quiere decir nacimiento, pesebre, portal. Y luego esto fue lo que se me hizo raro. En la película sale, hermano, algo así, un detalle de esto. Dice que Belén quiere decir sitio en que hay mucha confusión o desorden, embrollo, alboroto, dificultad y enredo, y de donde se desprende la frase meterse en belenes, es decir, meterse en dificultades. ¿Había usted oído esto? Nunca hemos usado esta expresión nosotros. No te metas en belenes, es decir, no te metas en dificultades, porque Belén, hermano, significa también casa de guerra o casa de la guerra. Creo que Jesús, hermano, en la película José se muestra tocando puertas para que abriguen a su esposa en una posada, a María, porque estaba a punto de dar a luz, y luego le dice no hay, le cierran las puertas una y otra vez, y por ahí pregunta, bueno, pues ¿qué está pasando? Dice, es que en estos días hay mucho alboroto. Era un reburujo, hermano, de gentes. Algo estaba por suceder, hermano. Había convulsión, el mundo se estaba convulsionando. Hermano, ese día yo no puedo explicarme qué más cosas pasaron, hermano. Pero imagínense, los cielos mismos se abrieron y la tierra recibió, hermano, al Dios del universo. Igual, hermano, ¿qué pasó cuando Cristo murió? ¿Qué sucedió? Hubo un terremoto, las tumbas de muchos muertos se abrieron, el velo del templo se rasgó en dos y pudieron pasar muchas cosas. ¿Usted cree que cuando Cristo vino, hermano, no pasaron estas cosas? La gente, yo creo, estaba, hermano, perturbada. Algo estaba a punto de suceder. Era lo más glorioso que la tierra había de experimentar. Hay cosas, hermano, que no entenderemos nunca, creo yo. Pero ¿por qué un lugar, hermano, tan significativo tiene que tener dos significados tan contrarios, tan opuestos? ¿Por qué será? Hermanos, les voy a decir por qué. En mi poco entendimiento, esto es porque Cristo es para un hombre la casa del pan, o de lo contrario, la casa de la guerra, la casa de los problemas. Mientras Cristo es el alimento para el justo, será la guerra para el impío, para el rebelde, para el incrédulo, para el impenitente. Y esto no lo digo yo, son las palabras mismas de Jesús. Mateo 10:34. Cuando este hijo o cuando este niño crece, lo expresa de esta manera: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Versículo 35, porque he venido, y ahí en he venido se habla de la Navidad, hermano. He venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. 10:36, y los enemigos del hombre serán los de su casa.
Esto es una realidad para muchos. Ahorita que mi hermana pedía por la familia, por reconciliación, hermano, esto es una realidad. Cristo o nos une, nos bendice, nos llena de alimento, de paz, de bendición. Hay buena voluntad, pero si despreciamos, hermano, al hijo que nació en Belén, al niño que nació en Belén, hermano, tendremos problemas serios. Hombre, otra vez, no arrepentido. Si tú no conoces a Belén como la casa del pan, será para ti una casa de guerra, te lo puedo advertir. Si no has encontrado en ese nacimiento de Belén y de los labios mismos de Jesús la dulce miel de la verdadera salvación, entonces de esa misma boca saldrá una espada de 2 filos en tu contra, y esa misma boca de la que los justos sacan su pan será para ti la boca de la destrucción y la causa de tu mal. Le decía a mi esposa ahorita, y pensaba en esto que había escrito: ¿por qué, hermanos, a veces las navidades se tiñen de sangre, se tiñen de muerte, se tiñen de accidentes, se tiñen, hermano, de muchas cosas que no deseamos? Es por esto, hermano. Porque el que no le recibe a Él, hermano, como lo que verdaderamente es, estamos metiéndonos en un conflicto serio con el Dios del universo. Hermano, que Jesús de Belén sea casa de pan. Hermano, confiamos en que conocemos al Señor nosotros como pan, démoslo a conocer así. Y yo pediría, hermano, que todos los que no estamos en guerra con el Señor podamos, sí, en nuestros corazones, no solamente en estas fechas, sino cada día del año, entonar el himno que dice: gloria a Dios en las alturas, como dice Lucas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hermano, este pasaje es solamente para el que ha creído. El hombre sin Dios no tiene, hermano, paz, no hay buena voluntad para con ellos. Voy a terminar, hermano, con esto. Miqueas agrega, une a la ciudad de Belén otra palabra que es Efrata. Dice: pero tú, Belén, Efrata. Yo quiero decirle, hermano, investigando acerca de esto, que Efrata era el viejo nombre cananeo del lugar. Los cananeos, cuando poseían esa ciudad, le llamaban no Belén, le llamaban Efrata. Y el significado de Efrata quiere decir fecundidad, quiere decir abundancia. Y cuando entendemos el significado de esto, podemos otra vez alabar a Dios y decir: qué adecuado fue que Jesús naciera en la casa de la fecundidad, de la abundancia. ¿De dónde viene nuestra abundancia, hermanos? ¿De dónde viene nuestra fecundidad? Sino de lo acontecido ahí por primera vez en Belén. Mire, nuestros corazones pobres, infecundos, nunca produjeron ningún fruto, ninguna flor. Producíamos obras muertas, dice la Escritura, hasta que recibimos el regalo del cielo. Bendito sea el Señor. En su encarnación, o más bien es su encarnación, la que enriqueció el sucio pesebre de nuestros corazones. En nuestros, decía mi esposa ahorita, en nuestros sucios pesebres solo había maloliente suciedad, espinas punzantes y venenos mortales antes que Él viniera y naciera en nosotros. Así que nuestra fecundidad, hermanos, nuestra abundancia, nuestras buenas obras vienen de Él. Así lo dice el profeta Oseas 14:8, dice: Efraín dirá: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. De mí, dice también el Señor. Dice la Biblia de las Américas: Efraín, ¿qué tengo yo que ver ya con los ídolos? Yo respondo y te cuido, dice el Señor. Yo soy como un frondoso ciprés. De mí procede tu fruto, hermano. Usted y yo somos algo, hermano, porque el Señor nos hizo fecundar, el Señor nos hizo abundar, hermanos. El salmista reconocía también esto cuando decía ahí en el Salmo 87, 6 y 7: Jehová contará al escribir a los pueblos, este nació allí,
7, y cantores y tañedores en ella dirán: todas mis fuentes están en ti. ¿No está todo lo bueno, hermano, de nosotros en Cristo? ¿No está todo lo bueno que nosotros podemos presentar al mundo en el Señor? Y fuera de Él, hermano, Dios nos libre de querer presentar, hermano, algo bueno. No hay nada. Hermanos redimidos, iglesia del Dios vivo, si nosotros somos como árboles plantados junto a corrientes de aguas, dando fruto en su tiempo, como dice el Salmo primero, no es porque nosotros hayamos sido naturalmente fructíferos, sino a causa de las corrientes de aguas en las cuales fuimos plantados, hermanos. Es Jesús quien nos hace fecundos si permanecemos en Él. Juan 15:5 dice: yo soy la vid, ustedes conocen esto, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Gloriosa Belén Efrata, hermanos, nombrada adecuadamente, fecunda casa de pan, casa de abundante provisión para el pueblo de Dios. Y hoy, hermanos, y a pesar de siglos de opresión musulmana, como ya mencionada, la región sigue siendo muy fértil, dicen, hermano. Dicen que es como un monte, Belén, igual que Jerusalén, y abajo, hermano, dicen que es a las faldas del monte, hermano, dicen que es una cosa maravillosa hasta hoy, hermano, hasta ahorita. Pero ¿sabe qué? Nosotros no estamos hablando de fecundidad terrenal, sino de fecundidad espiritual. Para nosotros pensar en Belén Efrata debe ser pensar en el pan de vida, como dice Juan en el capítulo 6, verso 48, yo soy el pan de vida. Y recibimos este pan ciertamente del cielo, hecho de carne y de sangre. Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Aquí tiene usted su Navidad, hermano. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Hermanos, cantemos en todo tiempo y gritemos la bienaventuranza en la que vivimos los que hemos conocido al niño de Belén Efrata. Dice el Salmo 78:25, pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarle. Pero mire cómo dice la versión de la Biblia de las Américas. Ahí está, esta sí aparece. Dice: pan de ángeles comió el hombre, Dios les mandó comida hasta saciarlos. ¿Tiene hambre, hermano? Los cristianos ya no tenemos hambre, estamos saciados. Hermanos, nosotros no fuimos como David. Aquí hay otro personaje en Belén. ¿Se acuerda que decíamos ahorita de que ahí, hermano, de ahí era David? Perdón. David, aún siendo un personaje que, hermano, era simil o una sombra de Cristo, David rechazó beber del agua del pozo de Belén y no pudo saciar su sed. Dice el segundo libro de Samuel, capítulo 23, verso 15, y David dijo con vehemencia, dice: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Así estábamos nosotros, hermano, con sed vehemente, pero nadie nos daba. Entonces dice el verso 16, los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que está junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Pues, hermanos, nosotros sí pudimos saciar nuestra vehemente, nuestra ardiente sed, porque bebimos la sangre del Dios encarnado. Hermanos, bendito sea el Señor. Termino aquí, hermanos. Voy a dejar aquí este último punto, porque no, déjeme por favor. Ya ahorita vamos a casa, hermano. Es el último punto. Debemos de notar la posición, hermano, de Belén, porque el profeta dice, hermano, o Dios, hablando a través del profeta, dice en el versículo 2 de Miqueas, capítulo 5, dice: tú, Belén Efrata, dice, pequeña, dice, para estar entre las familias de Judá.
¿Por qué se dice esto, hermano? Porque Jesucristo siempre va en medio de los pequeños, precisamente. Él nació en esta pequeña aldea para estar entre las familias de Judá, no en la alta colina de Basán, ni en el monte real de Jerusalén, en el monte Hebrón, ni en los palacios de Jerusalén, sino que, hermano, Él quiso nacer en la humilde pero ilustre aldea de Belén. Y Él es el mismo que proclama en Isaías capítulo 66 versículo 2. Dice: yo soy el Dios del universo, mi mano hizo todas estas cosas, así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré, mire hermano, lo que significa la verdadera Navidad. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Se ha dicho, inclusive se integra la predicación de estas fechas, aquellos humildes pastores, hermano, que fueron los primeros que recibieron al Señor, al Salvador en este mundo. Y esto es real, esto es verdadero. Hermanos, la congregación también de los justos está compuesta por gente humilde y sencilla. También Pablo nos lo dice, este versículo lo hemos leído muchas veces, dice: mirad, hermanos, 1 Corintios capítulo 1, verso 26 al 29, vuestra vocación, no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie escuchó antes, hermanos, nuestro nombre, ¿no es verdad? O usted, hermanos, si lo busco en ¿dónde? En Google, sí sale como un hombre ilustre ahí usted. No, ninguno de nosotros. Hermanos, si nos enterraran e inscribieran nuestros nombres en nuestras tumbas, pasaríamos desapercibidos. Quienes pasaran por allí dirían: ese nombre no significa nada para mí, nunca lo conocí. Nosotros, hermano, no somos uno de esos hermanos pequeñitos de los que el mismo Señor habló. Dice Mateo 25:40: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Mire, hermano, la condescendencia de Dios. El Señor nos considera sus hermanos. Por eso se dice en la Escritura que Cristo, hermano, es nuestro hermano mayor. Pero Él nos considera hermanos. Y como Cristo nace en Belén entre los pequeñitos de Israel, hermanos, Cristo nunca entra en los grandes corazones. Cristo no habita en los grandes corazones. Cristo, hermano, aborrece la cardiomegalia. ¿Sí sabe lo que es la cardiomegalia? Es un término médico para decir, hermano, un crecimiento de corazón. Y me refiero a una cardiomegalia espiritual. Aquellos que dicen, hermano, que inflan su corazón. Cristo los aborrece, hermano. La Escritura lo dice. Hermano, Cristo está entre los pequeños. Los espíritus poderosos y orgullosos nunca podrán ser un buen pesebre para Jesucristo. Él entra por puertas bajas, nunca entrará por puertas elevadas. Quien tiene un corazón quebrantado y un espíritu humillado tendrá al Salvador, pero nadie más. Él no sana ni al príncipe, dice la Escritura, sino ni al rey. Dice el salmista: Él sana a los quebrantados de corazón, Salmo 147:3, y venda sus heridas. Qué dulce pensamiento es el Cristo de los pequeños, hermano, de los pequeñitos. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Conclusión, no puedo abandonar este tema, hermano, sin el último pensamiento aquí, pero es conclusión ya. Cuán, hermano, maravillosamente misteriosa fue esa providencia que trajo a la madre de Jesucristo a este preciso lugar en el tiempo en que iba a dar a luz María. José y María vivían en Nazaret, hermanos. ¿Sí sabíamos eso? José y María vivían en Nazaret. ¿Y con qué motivo, dígame usted, con qué motivo hubieran querido viajar en ese momento que estaba a punto de alumbrar o de dar a luz?
investigando encontré que hoy en día, por la ruta carretera más corta, hermanos, se hacen de Nazaret a Belén, se hacen 2 horas 9 minutos, son 150 kilómetros en carro, hermano. En carro, es como ir de aquí a Rubio, casi 2 horas. ¿Cuánto tiempo, hermano, les llevaría a ellos, a lomo de bestia, en burro, en caballo, en lo que sea, o a pie, llegar, hermano, y embarazada María a este lugar? ¿Hubieran querido permanecer en casa? Yo le aseguro que sí. Y no es nada probable que su madre, María, hubiera hecho un viaje a Belén encontrándose en condición de gravidez. Pero dice la Escritura que Augusto César, y usted dice, ¿qué tiene que ver Augusto César, ese pagano romano? Augusto César promulga un edicto donde todo el mundo debe de ser empadronado. Lucas capítulo 2 verso 1 dice al 5, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. La pregunta es, hermano, ¿por qué Augusto César pensó en eso, precisamente en ese momento en particular? Pues simple y sencillamente, hermano, porque dice el Proverbios 16:9, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. ¿Quién gobierna sobre los hombres? ¿Quién rige, hermano, si no es Dios? ¿Quién ha ordenado todas las cosas? Y mire, hermano, yo ya no quise abundar aquí por causa del tiempo, pero hay un sinfín de detalles, hermano, en estas palabras de Lucas. Hay 1000 cosas que se relacionan entre sí para que este evento se produzca. Primero que nada, debemos entender que no fue obra de la casualidad que César Augusto haya decidido hacer un censo. Más bien tenía que hacerse así. ¿Cuándo debía de hacerse? Esta ley, hermano, impositiva, se dice que se comenzó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Pero ¿por qué debe llevarse a cabo este censo en este momento en particular? ¿Por qué no se hizo un mes antes? ¿Y por qué la gente no hubiera podido ser censada en el lugar donde vivía? ¿Por qué? Pudiéramos pensar que esto era un capricho de César, pero hemos de saber que sobre todas las cosas, hermanos, estaba el decreto de Dios. Hermanos, no hay nada grande o pequeño relacionado con este nacimiento, con este advenimiento que no sea obra del Dios omnipotente. Y es que el polvo del verano, hermano, se mueve en su órbita, guiado por la misma mano que dispersa a las estrellas a lo largo del cielo. Las gotas de rocío tienen padre, dice la Escritura, y cubren el pétalo de la rosa conforme Dios lo ordena. Las hojas secas del bosque, cuando son desparramadas por la tormenta, tienen una posición asignada donde caen y nadie puede modificarlas. En lo grande, hermanos, y en lo pequeño de ese día, allí estuvo Dios. Dios en todo, óigalo, haciendo todas las cosas de acuerdo al consejo de su propia voluntad. Y aunque César y Herodes y todos los potentados juntos consulten unidos contra su ungido, porque también para esto hay escritura, no pueden. El Señor se ríe de ellos, como dice el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes? En esa película, hermano, que le digo, sale Herodes, hermano, haciendo el papel verdadero. ¿Quién era Herodes, hermano? ¿Quién era Herodes? Un rey asesino, un rey perverso. Y ahí, hermano, se muestran en la película algunas cosas interesantes en las que a veces no nos detenemos a meditar. Hermano, Herodes les había construido a los judíos un gran templo, pero quería tenerlos subyugados. Herodes era un cruel asesino. ¿Por qué digo esto? Porque, hermano, no se tentó el corazón. Ahí en la película se ve donde manda a sus soldados y dicen: maten a todos los niños
que nacieron ahí en Belén, a todos los infantes. Era un asesino, hermano. A sus propios hijos, a su propia familia la asesinó. Pero a pesar de eso, hermano, dice el salmista, ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Dice el versículo 4, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Hermanos, Dios le ha puesto un límite al mar con una barrera de arena, y si el mar levanta una ola tras otra, sin embargo, no excederá su límite asignado. Todo es de Dios, y a Él, que guía las estrellas y le da sus alas a los gorriones, que gobierna los planetas y también mueve a los átomos. Él habla por los truenos, susurra por los vientos. A Él, hermanos, en este tiempo más que nunca sea la gloria, pues Dios estuvo en cada cosa relacionada con este nacimiento glorioso. Y le digo que más que nunca, porque si la gente tiene hambre de oír la verdad, tenemos que hablar de esto. ¿Cómo no hemos de unirnos en santa adoración, hermanos, con aquel coro de ángeles que anunciaba la venida del niño que nació en Belén? Hoy y siempre, o como canta Marcos Vidal, todopoderoso Dios, siempre tú serás Señor. Dice Vidal, no depende de un factor ni de una condición. En verano, en invierno, aunque caiga el hombre en su error, aunque tiemble el universo, a pesar de todo, sigues siendo Dios, todopoderoso Dios. Póngase de pie, hermano, gracias por aguantar. Vamos a orar, vamos a dar gracias. Alabemos al Señor, hermano, por lo que aconteció y por lo que, hermano, todavía puede acontecer a través del advenimiento de nuestro Señor y Salvador a este mundo. Pídale a Dios valor, hermano, pídale a Dios sabiduría otra vez, pídale a Dios gracia. Padre, cómo te necesitamos también en estos precisos días, cómo necesitamos tu gracia, tu sabiduría, la luz de tu verdad, de toda tu verdad, Señor, hablando a los hambrientos, hablando a los sedientos, hablando, Señor, a aquellos que desconocen, a los ignorantes, también a los altivos, para que se humillen. Señor, pues tu venida a este mundo, Señor, fue precisamente, Señor, para los humildes y sencillos de corazón. Ciertamente, Señor, todo quedó ilustrado, Señor, en aquellos, Señor, pastores humildes y sencillos hombres, Señor, que vinieron por primera vez, Señor, a tus pies, al pie, Señor, de ese pesebre, Señor, y con humildad rindieron adoración, guiados por los ángeles, Señor, fueron dirigidos a adorarte. Hoy nosotros, Señor, con un corazón sincero, con un corazón sencillo, queremos también adorarte delante de los altivos, delante, como ya dijimos, de los ignorantes, delante, Señor, de los hambrientos y de los sedientos. Ayúdanos a presentar, Señor, al verdadero pan de vida, Señor, al que nos ha hecho a nosotros fructíferos, al que nos ha hecho, Señor, bendición, Señor, y al que nos ha bendecido. Llena nuestra boca, Señor, de tu verdad en estos días y de valor para hablar, Señor, a los que desconocen toda la verdad. Aquellos románticos que se gozan solamente en la tradición, Señor, permítenos darles, Señor, la palabra que ubique, Señor, sus vidas y sus corazones frente al verdadero Salvador del mundo. Que así sea, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén.